Buenos días, hermanos. Qué gusto nos da el poder estar un domingo más en la distancia, pero unidos en el mismo espíritu. Agradeciendo al Señor porque podemos disfrutar un nuevo domingo, un nuevo día del Señor. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, cada una de las familias que ya están sintonizadas. Y damos gracias a Dios porque este día este tiempo lo vamos a dedicar para Él. Lo vamos a dedicar con un corazón agradecido y lo vamos a exaltar porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Así es que a ese Dios vamos a este momento elevar una oración para poner en sus manos todo lo que vamos a hacer en este tiempo. Oremos. Padre, queremos agradecerte en esta mañana porque es el día que dedicamos a ti, el día del Señor, el primer día de la semana. Agradeciéndote, Padre, porque nos has dado la vida, porque tu fidelidad se ha mostrado con nosotros. Gracias, Dios, porque podemos, junto con muchas familias, estar a esta hora poniéndonos en tus manos, para que recibas este tiempo de adoración, de exaltación, de enseñanza de la palabra. Te damos gracias, Padre, porque tú una vez más nos muestras tu gran amor hacia nosotros y muestras tu fidelidad, tu protección, tu provisión para cada una de las familias de nuestra iglesia. Gracias, Padre. Gracias. Bendito seas, exaltado seas en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener un tiempo de la lectura de la palabra. Yo invito a que busquemos el libro, la carta de los Efesios, y vamos a estar leyendo en el capítulo 2, del 1 al 10. La carta de los Efesios, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 10. Voy a leer para ustedes. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esta manera vivíamos también nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Vamos a tener un tiempo de exaltación al Señor a través de las alabanzas. Vamos a invitar al grupo de alabanza para que en esta mañana nos dirija en la alabanza al Señor. Muy bienvenido, hermanos. Sea cada uno de ustedes bienvenido a nuestro culto devocional. Gracias por conectarse un domingo más. Gracias realmente por estar pendiente de cada transmisión que nuestra iglesia hace durante toda la semana. En esta mañana queremos dar inicio a nuestro culto del día domingo y le invito ahí donde usted nos está viendo a que pueda abrir su Biblia. Si tiene su dispositivo a la mano, puede abrir la aplicación de la Biblia o buscar la Biblia en internet, o si tiene su Biblia física, también puede abrir y ayudarme a buscar el libro de Apocalipsis. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6.
Dice así la palabra de nuestro Señor. Y de Jesucristo, el fiel testigo, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que cantemos esta mañana, hermanos, con mucha alegría, con mucho regocijo. Cantemos juntos y demos gloria a aquel que nos lavó y nos perdonó de todos nuestros pecados. Qué maravilla.
porque podemos alabarte, podemos cantarte en esta mañana. Creemos, Señor, que tú harás una obra maravillosa en la vida de nuestro país, en la vida de nuestra iglesia, de nuestra familia. Sabemos, Señor, de que tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Y agradecemos, Señor, tu infinita misericordia hacia la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque podemos, Señor, llegar delante de ti, Señor, confiadamente, sabiendo, Señor, de que tú obrarás bajo tu voluntad. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo que hemos tenido. Y depositamos, Padre, el tiempo de la prédica en tus manos. Que tú puedas utilizar, Señor, a tu siervo en esta mañana. Y que podamos, Señor, escuchar tu voz en esta ocasión. Que podamos aprender más de ti. Y, Señor, que podamos también aplicar lo que veamos, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, por todo, Señor. Gracias por ser tan bueno y tan fiel. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Qué alegría que una vez más nos volvamos a encontrar. Una vez más podamos estar en esta comunión. Tenemos una comunión espiritual y tenemos que estar conscientes de que aunque no nos podemos ver físicamente, pero espiritualmente estamos unidos, porque estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir y en una misma devoción hacia nuestro Dios. Así es de que, hermanos, damos gracias al Señor, porque Dios nos ha guardado, porque Dios nos ha cuidado y ha mostrado su misericordia para con cada una de nuestras vidas. Nuestros corazones están agradecidos porque Dios de una u otra manera ha mostrado su misericordia para con nosotros. Yo creo que usted está consciente de ello y usted puede decir amén, porque Dios se ha mostrado misericordioso para con nosotros. Mis hermanos, en esta mañana yo quiero que hablemos acerca de un tema que es importantísimo en nuestra fe, y es el tema de la gracia. Es el tema de la gracia importante, porque de verdad es por la gracia de Dios que nosotros somos ahora lo que somos. Es por la gracia de Dios que nosotros no hemos sido consumidos. Por esa misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque si nosotros evaluamos nuestra vida de una u otra manera, le fallamos a Dios en diferentes momentos. Hablamos en esta mañana de la gracia, pero quizás definamos qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? Pues mire, la gracia es la bondad que Dios muestra hacia el ser humano, dándole cosas que no merece y que jamás podrá conseguir por su propio medio. Esa es la gracia. Son aquellas acciones de Dios, bondadosas de Dios para el ser humano, que este ser humano no las merece, ni de ninguna manera los podría conseguir por sus propios medios, si es que Dios no se lo da. Esa es la gracia. El apóstol Pablo está consciente de la gracia de Dios y él sabe de que Dios lo ha bendecido grandemente con su gracia. Y es así que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, él en los versículos 9 y 10, mire lo que él escribió. Dice él en 1 Corintios 15, 9 y 10, dice, y al último de todos, como a un abortivo se me apareció a mí, dice él, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sí? Pablo está consciente y dice, mire, yo de verdad, yo no merezco la gracia de Dios, yo no merezco su misericordia, yo no merezco esa posición que Él me ha dado, el ser apóstol, el ser de los fundamentos de la iglesia, yo no lo merezco, porque yo era un perseguidor de la iglesia, dice él claramente, pero dice él, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Yo creo que todos nosotros podemos decir lo mismo, por la gracia de Dios, somos lo que somos. David, el rey David, fue un hombre de gracia, un hombre que de verdad mostró gracia hacia aquellos que estaban a su alrededor. Por eso pienso yo de que en la Biblia se le llama a David el hombre conforme al corazón de Dios, porque fue un hombre que mostró gracia. Y hoy en esta mañana vamos a analizar un pasaje
donde se nos habla acerca de David, que se encuentra en el libro de Segunda de Samuel. Así es de que de ya le invito a que busque Segunda de Samuel. Vamos a leer 2 párrafos. Un primer párrafo que se encuentra en el capítulo 4, de Segunda de Samuel, capítulo 4. Busquémoslo por favor. Y luego vamos a pasar al capítulo 9. Segunda de Samuel, capítulo 4. Y luego vamos a pasar al capítulo 9. Dice Segunda de Samuel en el capítulo 4, verso 4. Dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Muy bien, vamos ahora al capítulo 9. Vamos al capítulo 9. Y leamos el capítulo 9. Lo vamos a leer todo, porque ahí está la historia. Comenzando el verso 1. Dijo David, o sea, esta narración ya es un tiempo después, años después, quizás unos 15, 20 años después, es que se da esto del evento del capítulo 4, es que se da esto del capítulo 9. Y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Vamos a orar. Padre, te bendecimos en esta mañana, Señor. Gracias te damos porque tu misericordia ha sido manifiesta en cada una de nuestras vidas. Y gracias porque hoy nos das la oportunidad de alabarte, de exaltarte. Y nos das la oportunidad también de meditar en tu palabra. Sobre este tema tan importante, Señor, como es la gracia. Porque es por gracia que nosotros estamos hoy aquí. Es por tu gracia. Así que, Señor, pedimos que tu palabra nos enseñe, nos ilustre, que tu palabra nos haga crecer en nuestra devoción a ti y que, oh Dios, este texto que hoy vamos a estudiar pueda servirnos a todos tus hijos para que podamos crecer en esto, que es la gracia. Te bendecimos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, cuando uno lee esta historia, la parte que vimos del capítulo 4 y este capítulo 9, ahí se ve la gracia manifestada de parte de David a este hombre Mefiboset. Y
yo quiero que en esta mañana hagamos una comparación. Yo les decía que creo que a David se le llama un hombre conforme al corazón de Dios porque era un hombre lleno de gracia. Yo quiero que en esta mañana hagamos una comparación entre la narración que se hace de esta historia, David, Mefiboset, con lo que Dios ha hecho con nosotros, sus hijos, su pueblo. Porque vamos a ver varios elementos, al menos vamos a ver unos 6 elementos que de verdad se parecen entre cómo obró David con Mefiboset y cómo ha obrado Dios para con nosotros, sus hijos. Y lo vamos a ver. Al menos unos 6 elementos vamos a ver ahí. Veamos el primero. Vamos a ver que en el pasado Mefiboset había gozado de una buena situación. O sea, cuando su papá, que era el hijo del rey, cuando su papá vivía, Jonatán, hijo del rey, pues mire, Mefiboset entonces estaba pequeñito, pero él gozó, o sea, era el nieto del rey. Eso es lo que dice ahí en el versículo 4 del capítulo 4. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo. Mefiboset era hijo de Jonatán y Jonatán era hijo de Saúl, el rey de Israel. Ahora imagínense, Mefiboset estaba en la corte real, disfrutando de todas las bendiciones, de todos los privilegios de ser el nieto del rey. Ahora, esto me lleva también a mí a pensar, mis hermanos, de que en un momento de la historia, los seres humanos vivimos en una condición de privilegio. Antes de que el pecado entrara en la vida del ser humano, mire, el ser humano, Adán y Eva, mire, ellos gozaban tremendamente de la bendición de estar en compañía del Padre, del Creador. El libro del Génesis nos narra cómo Dios se paseaba y platicaba y les había dado todo aquel paraíso para que lo disfrutaran Adán y Eva. Antes de entrar el pecado, mire, era una cosa maravillosa como vivía el ser humano. Y igual está pasando acá en esta situación. Lo mismo está pasando cuando Mefiboset aún vivía Saúl y su padre Jonatán. Mefiboset era, mira, un niño mimado, criado en todas las comodidades, con todos los lujos, con todos los privilegios posibles. Así fue el ser humano en un tiempo. Pero sucedió algo en la vida de Mefiboset. Sucedió algo. Y es que vino la tragedia de la muerte de Saúl, su abuelo, y la muerte de Jonatán, su padre. Y allí cambió todo completamente. Cuando eso se dio, hubo un cambio completo de eso. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo, lisa de los pies, tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl. 5 años. O sea que Mefiboset gozó de 5 años de grandes privilegios. Pero dice que a los 5 años llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Ahora la pregunta es, ¿por qué huyó? Es que la costumbre en aquella época era que cuando había un cambio de rey, el rey que llegaba, para que no le hicieran estorbo, para que no tuviera obstáculos en su tarea de gobernar, mandaba matar a todos los familiares del rey que había perecido. Entonces esa es la costumbre de los pueblos. Llegaba un nuevo rey y exterminaba a la familia del rey anterior. Entonces la nodriza sabe eso y entonces su nodriza le tomó y huyó, agarró al niño, a Mefiboset, y dijo, el rey David va a mandar a matar a todos los familiares de Saúl, así es que me voy a llevar a este niño para preservarlo. Y mientras iba huyendo, dice el relato, mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y al caerse se golpeó, se fracturó y dice que quedó cojo. Aquí vino la desgracia. En ese momento 5 años tenía Mefiboset cuando sucedió eso y vino esta desgracia. Ahí se terminó toda su vida de privilegio. Ahí se terminó todas las comodidades. Ahí se terminó toda la vida real. Se terminó ahí. Esto me hace recordar lo que también pasó con los seres humanos, los primeros seres humanos, Adán y Eva.
Cuando vino el pecado, cuando entró el pecado por la desobediencia de ellos al comer del fruto prohibido, ¿qué pasó? Toda la comodidad, toda esa vida maravillosa que gozaban en el jardín de Edén, se terminó. Se acabó. Porque la desgracia llegó para ellos a causa del pecado. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Ya no vivieron más en el jardín de Edén, sino que el relato bíblico dice que fueron expulsados. Hubo una maldición para ellos, una maldición para toda la creación también. Y las condiciones cambiaron de manera radical. Ya no tenían todo aquel vergel, toda aquella hermosura donde ellos vivían, sino que hoy tenía que trabajar Adán. La tierra iba a costar que diera su fruto. Y empezaron los pleitos entre Adán y Eva y toda esa situación que nos narra el libro del Génesis. Igual acá, en el caso de Mefiboset, cuando cae Saúl, ahí se termina toda la buena vida para Mefiboset. Igual cuando entró el pecado, ahí se terminó toda la buena vida para el ser humano. ¿Y cómo podemos ir viendo esta analogía, esta comparación que no te encontramos en estos relatos? Ahora, ¿qué pasó a continuación? ¿Qué es lo que sucedió a continuación? Bueno, vemos ahí. Vamos ahora ya al capítulo 9. Vemos el capítulo 4 y vamos al capítulo 9. En un momento, ya como les digo, han transcurrido quizás unos 18, 20 años desde que se dio el suceso cuando se fracturó Mefiboset. David ya ha apaciguado todo su reino, lo ha establecido, lo ha ampliado, lo ha ensanchado, él ha conquistado otros reinos. Mire, Israel está en todo su esplendor. Llega un momento de meditación de David. Entonces él se pone y empezó a recordar. Y empezó a recordar a su gran amigo Jonatán en aquellos tiempos de juventud, cuando eran buenos amigos, los mejores amigos. Y en ese momento se le viene un pensamiento a David que encontramos ahí en el capítulo 9. Y dice, dijo David, verso 1 del capítulo 9, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? En ese momento David se está pensando y al ver todo el esplendor, todo el crecimiento, el poderío de su reino, cómo Dios lo ha bendecido, en ese momento dice, ¿habrá quedado alguien de la casa, de la descendencia de Saúl, a quien yo le haga misericordia, a quien yo le brinde gracia, a quien yo le beneficie? Mis hermanos, eso es lo que también sucedió en el plan redentor de Dios. Dios, a causa del pecado, expulsa a aquella primera pareja y los manda a sufrir una vida dura, no como la que habían tenido antes. Pero Dios siguió amando al ser humano. Dios siguió amando a su creación. Y Dios siempre buscó la manera de cómo restaurar la comunión con aquellos seres que Él había creado. Y fue así como Dios levantó a una familia, la familia de Abraham. Luego levantó un pueblo, el pueblo de Israel, y a todos ellos Él les dio la ley y les dio la forma de cómo de acercarse Dios a su creación, a su pueblo, para mostrarles su amor, para mostrarles su misericordia. Y el mayor acto de misericordia de Dios para la humanidad es cuando decide enviar a su Hijo Jesucristo a esta tierra. Cuando decide enviar a esta tierra a su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, cuando Jesucristo viene a esta tierra y cuando Jesucristo va a la cruz del Calvario y paga por los pecados de los seres humanos, Dios acepta ese sacrificio. Y dice, aquellos que pongan su fe en Cristo Jesús serán perdonados de sus pecados y volverán a tener comunión conmigo. Al igual que David, él dice, quiero hacer misericordia a alguien que haya quedado de la casa de David,
Así Dios también dice, yo quiero hacer misericordia para toda la creación. Porque de tal manera, dice el evangelista San Juan, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, lo entregó para que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia de Dios. La gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús. Ahora, sigamos con la analogía. Sigamos con la comparación. Y veamos qué fue lo que va sucediendo en el relato de David y Mefiboset. Vemos, mis hermanos, de que Mefiboset era alguien que por sus propias capacidades, él no podía accesar a la corte real. No lo podía hacer. Ahora, ¿por qué no lo podía hacer? Porque era una persona discapacitada. No podemos decir, mire, algún día Mefiboset va a alcanzar el reino, va a derrotar a David y va a alcanzar el reino. No, no podía hacerlo. No tenía la capacidad. Era una misión imposible. Era una misión imposible. Y de hecho, el mismo Mefiboset lo reconoce cuando está delante de David, que ya David lo ha mandado a llamar y se ha presentado delante de él. Mire cómo se identifica Mefiboset ante David. Y dice en el versículo 8, capítulo 9. Y él, Mefiboset, inclinándose dijo, ¿quién eres tú? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire cómo Mefiboset está claro, él sabe quién es. Él reconoce cuál es su condición delante de David. Y entonces le dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mis hermanos, esa es la realidad nuestra también. Cuando nosotros estábamos alejados de Dios, la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Muchos de nosotros, antes de conocer al Señor, llevábamos una vida desastrosa. El mayor desastre era estar alejados de Dios. Pero como consecuencia de esto, muchos de nosotros, nuestra vida se estaba deshaciendo. Con nuestra vida estábamos haciendo cosas indebidas. Nuestra vida iba hacia un abismo. Eso éramos. ¿Recuerda usted, mi hermano? ¿Quién era antes de conocer a Cristo? ¿Recuerda cómo estaba su vida antes de conocer a Cristo? ¿Recuerda usted, mi hermana, las dificultades, las angustias, los problemas que habían en su hogar y que usted creía que ese hogar se iba a terminar? Porque estaban alejados de Dios, estaban sin Dios y sin esperanza. ¿No le parece muy familiar esta expresión de Mefiboset cuando dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Eso éramos nosotros. Perros muertos, condenados. Así estaba nuestra vida. Así como Mefiboset no podía hacer nada para poder él acceder al trono, al lugar de privilegio que tuvo en sus primeros 5 años de vida. Así también nosotros no podíamos hacer nada para poder tener el perdón de pecados y la vida eterna. No podíamos hacer nada. Estábamos condenados. Eso era nuestra realidad. Esa era la realidad nuestra. Pero vemos otro elemento acá. Otro elemento que nos va a ayudar en esta situación. Y es que David un día decide sacar de esa situación de desesperanza, de muerte a Mefiboset. Mire, en el capítulo 4, del versículo 4 del capítulo 9, hay un dato interesante. Dice, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está Mefiboset?
Y Siba le respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Qué interesante la palabra, Lodebar. ¿Sabe qué significa Lodebar? Lodebar significa lugar desierto. Eso significa Lodebar. Lugar desierto. Lugar donde no fructifica nada. Lugar de muerte. Lugar árido. Ahí vivía. Allí vivía. Igual que nosotros, hermanos. Nosotros estábamos en un lugar desierto. Sin vida. Sin esperanza. ¿Ah? Así estábamos. Pero mire lo que hace David. Mire lo que David hace. Veamos el versículo 7. Cuando manda a llamar a Mefiboset y Mefiboset llega delante de él, que viene de Lodebar, del lugar desierto, donde no hay vida, de allá viene, y se presenta delante del rey y le dijo a David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Vean el versículo 10. Tú pues, le dice al siervo, le labrarás las tierras a Mefiboset, tú con tus hijos y tus siervas, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Ve el contraste. Mefiboset ha estado allá en Lodebar, en un lugar desierto, donde no hay vida, donde todo es estéril. Allá ha estado viviendo después de los 5 años. Pero ahora viene, David por gracia lo manda a llamar. Lo manda a llamar y le dice, de aquí en adelante vas a comer a mi mesa. Hermanos, sí que esto es maravilloso. Yo no sé qué ha pasado con su vida, pero en lo personal conmigo, yo me identifico con esto. Porque yo antes de conocer a Cristo estaba en un lugar desierto. Estaba en un lugar desierto, destruyendo mi vida, destruyendo la vida de los que estaban a mi alrededor, sin tener nada de comunión con el Padre, sin tener una perspectiva buena del presente y mucho menos del futuro. Pero Dios un día, como dice el apóstol Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ah? Dios muestra su amor con nosotros, así como David mostró su amor, su gracia para con Mefiboset. Un día Dios mostró su gracia, su amor para con usted y para conmigo. Y estábamos en Lodebar, estábamos en el desierto, y ahora ¿dónde estamos? Comiendo a la mesa del rey. ¿Qué le parece? Hoy estamos comiendo a la mesa del rey. Ahora estamos ahí con la bendición de ser hijos de Dios, con la bendición de ser parte del pueblo de Dios, con la bendición de que podemos comunicarnos cuando querramos con el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Después de estar en el desierto, ahora estamos en una vida de bendición fructífera. ¿Por qué? Porque nosotros lo merecíamos. Porque nosotros nos lo ganamos. No, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Ay, hermanos, es maravillosa esta historia. Es maravillosa esta historia porque en verdad se parece tanto. Lo que David hizo con Mefiboset se parece tanto a lo que Dios hizo con nosotros. Ahora hay una cosa, hermanos. Mefiboset dejó de vivir su vida de limitación, de marginación, dejó de vivir aquella vida olvidado, en el desierto, sufriendo, dejó. Y ahora estaba en la mesa del rey, gozando en el palacio real. Pero hay un elemento acá que vale la pena que lo meditemos. Y es, ¿se sanó Mefiboset? ¿Dejó de ser cojo Mefiboset?
Mira lo que dice ahí el versículo 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. David lo hizo traer de aquella lugar y situación de abandono. Lo trajo a su palacio, comía a su mesa, disfrutaba de los privilegios de ser parte de la familia del rey. Pero sus pies quedaron lisiados. Yo creo, mis hermanos, de que Dios permitió eso para que Mefiboset siempre recordara de dónde venía. Al verse que es cierto, estaba bendecido tremendamente, pero al verse sus pies que no le podían servir de una manera como le servían a todos los que están en un estado normal, eso le hacía recordar de que no era por sus capacidades, no era por su potencial que él estaba en ese lugar, sino que era por la gracia de Dios. Y hermanos, es lo mismo que pasa con nosotros. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos el pueblo de Dios. Pero todavía tenemos la naturaleza pecaminosa. Todavía tenemos la naturaleza pecaminosa. Todavía esa naturaleza a veces nos va a jugar algunas pasadas que nos va a hacer cosas que no quisiéramos y que ofenden a Dios. Y hermanos, ¿sabe por qué creo yo que Dios todavía dejó esa naturaleza pecaminosa aunque hayamos creído en Cristo? Para que nos demos cuenta de nuestra debilidad, porque el ser humano tiende al orgullo, tiende a la arrogancia. Y si Dios hubiera limpiado completamente, como un día va a ser, que ya no tengamos naturaleza pecaminosa, que ya no tengamos tendencia al mal, si Dios hubiera quitado todo eso, de seguro mientras estamos acá diríamos, mire, es que yo hice tal cosa. Por eso es que hoy soy hijo de Dios. Pero Dios, previendo eso, Él dejó todavía la naturaleza pecaminosa en nosotros para que nos acordemos que somos débiles y que necesitamos del auxilio, de la protección, del apoyo, de la participación de Dios en nuestra vida y para que le busquemos. Porque aunque somos hijos de Dios, aunque comemos a la mesa del rey, pero todavía somos limitados. Todavía somos limitados. Mis hermanos, la obra de Dios en nuestra vida es maravillosa. Leer esta narración de cómo el rey David hizo misericordia de este hombre Mefiboset, contrariamente a lo que hacían los reyes, que los reyes cuando se daban cuenta de que había un descendiente de un rey anterior, lo que hacían es buscarlo para matarlo. Pero no fue así con David, sino que David tuvo gracia para con Mefiboset. Nosotros ofendimos a Dios. Nosotros quizás hasta blasfemamos contra Dios. Negamos a Dios. Pero Dios no buscó nuestra destrucción, sino que buscó cómo recobrar la comunión con nosotros. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo. Querido amigo, querida amiga, usted que está escuchando en esta mañana. Mire, dice la Biblia que el ser humano nace pecador y que la paga del pecado es muerte. Eso dice la ley. La paga del pecado es muerte. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A los suyos vino, dice el Evangelio. Y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Posiblemente usted hoy está en Lodebar, en el desierto, luchando,
luchando contra su naturaleza pecaminosa que lo hace hacer cosas indebidas, seducido por las luces de este mundo, que lo lleva quizá a la droga, al alcohol, al sexo, tantas cosas. Está bajo el dominio del príncipe de las tinieblas, Satanás. Pero Dios no quiere que continúe en lo de bar. Dios quiere llevarle a la mesa para que coma con él, para ser bendecido por él. ¿Y qué tiene que hacer para ir a la mesa de Dios? Reconocer su condición de pecador y abrir su corazón a Cristo y decirle: Cristo, de aquí en adelante sé mi Señor, sé mi Salvador y voy a hacer tu voluntad de aquí en adelante. Y usted pasará de muerte a vida. Pasará de lo de bar a la mesa del Rey. Y usted, mi hermano, mi hermana, que ya come de la mesa del Rey, no se olvide que está en esa mesa por la gracia de Dios y por lo tanto tiene que bendecir el nombre de Dios, tiene que honrar el nombre de Dios, tiene que servir a este Dios, porque este Dios ha sido bueno, porque este Dios ha mostrado su gracia de una manera tremenda para con su vida. Mefiboset terminó sus días lisiado. Nosotros vamos a terminar nuestros días también luchando con esta naturaleza pecaminosa. Pero eso va a terminar. Al final de la historia, eso va a terminar. Y entonces seremos renovados completamente. Y vamos a disfrutar de la plenitud de nuestra salvación. Y en aquel día nos vamos a encontrar. Ahí me emociona el pensar eso. Pues nos vamos a encontrar con los apóstoles. Pablo, Pedro, Santiago, todos estos grandes hombres de Dios. Vamos a encontrarnos allá en aquel día con Priscila, con Lidia, con María. Vamos a encontrarnos con los héroes de la fe que nos habla Hebreos capítulo 11. Vamos a encontrarnos con los reformadores, con Lutero, con Calvino, con Zwinglio. Vamos a encontrarnos con aquellos misioneros que trajeron el evangelio acá a nuestro país. Roberto H. Bender. Y tantos hombres de Dios y mujeres de Dios que nos trajeron el evangelio, nos vamos a encontrar en aquel día. En aquel día nos vamos a encontrar con nuestra familia que ya se nos adelantó. Allá vamos a encontrar a papá, a mamá. Allá vamos a encontrar al abuelo, a la abuela. Allá vamos a encontrar al hijo, a la hija. Ahí vamos a encontrarnos nuevamente y vamos a estar sentados a la mesa eternamente con nuestro Dios. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Mis hermanos, no nos olvidemos que lo que somos y lo que nos espera es por la gracia de Dios. Y eso debe movernos a bendecir a Dios, a honrar a Dios, a vivir para gloria y alabanza de nuestro Dios. Sublime gracia de nuestro Dios. Fui ciego, fui muerto, ahora veo, ahora vivo por la gracia de Dios. Alabe al Señor, glorifique al Señor, viva para la gloria de Dios, honre a Dios con su vida, porque Dios ha mostrado gracia para con usted, para conmigo y para con todos los que ahora somos sus hijos y sus hijas. Padre, gracias, Señor, por tu infinita gracia. Gracias, oh Dios, porque nosotros nos habíamos alejado, habíamos equivocado el camino. Estábamos extraviados. Pero tú un día, Señor, enviaste a tu Hijo Jesucristo, el perfecto, el sin pecado, el justo, para que Él pagara por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y un día oímos el bendito mensaje del Evangelio. Creímos que Jesucristo es Dios y que Él puede perdonar nuestros pecados, lo creímos.
Y desde ese día nuestra vida cambió. Pero no fue por lo que nosotros hicimos, sino que fue por tu infinita gracia. Ayúdanos a vivir para la alabanza de tu gloria. Ayúdanos a vivir, Señor, para poder alegrar tu corazón siempre. Bendito eres, oh Dios. Alabamos tu nombre por Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno, mis hermanos. Gracias a Dios por su gran amor. Y en esa gracia infinita de Dios, un día Dios, mire, permitió que acá a nuestro país vinieran hombres y mujeres a predicarnos el Evangelio. Y por la gracia de Dios, hace casi 121 años, se inició esta iglesia local de la cual nosotros somos parte. ¿Saben que ya se está acercando el aniversario número 121 de nuestra iglesia? Y hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo. Y lo vamos a celebrar. Yo quiero, hermano, de que usted comience a alegrarse porque la iglesia local donde usted pertenece va a estar cumpliendo años hoy en septiembre. Y estemos dispuestos a celebrar, a gozarnos, a poder manifestar que Dios un día mostró su gracia levantando esta obra local de la cual nosotros somos parte. Vamos a seguirle diciendo cómo usted puede participar para la celebración de estos 121 años de la Iglesia Central de la Misión Centroamericana. Así que mientras tanto, ore para que esto sea una fiesta espiritual y ore para que Dios mantenga encendida la antorcha de esta iglesia para que siga anunciando el mensaje de que solo Jesucristo salva. Que el Señor le siga bendiciendo. Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor del Padre y la comunión del Espíritu sea con cada uno de ustedes. El mensaje ha terminado. Gracias por conectarte a nuestro servicio en línea. Recuerda que Jesús te ama. Él te llama a ti en esta mañana. Y si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Todo es cuestión de creer. Jesús fue crucificado por nosotros. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy puedes recibir a Cristo. ¿Deseas abrir tu corazón a Jesús? Con toda tu fe, ora así. Padre, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Creo que Jesucristo es Dios y que murió por mis pecados. Creo que Él resucitó de entre los muertos para darme la salvación. Hoy lo recibo por fe como mi único Salvador personal. Si hiciste esta oración, esperamos saber de ti. Escríbenos a nuestras redes sociales. Nos encantará saber que tomaste esta decisión.